buenos días. Buenos días. ¿En qué nos quedamos el martes? Bueno, lo iban a hacer, ¿no? A ver, ¿quién es el valiente que dice yo? Buenas tardes, ¿qué pasó? Buenas tardes, buenas tardes. Profe, yo sí intenté hacer lo de la multiplicación de matrices, pero nomás lo dediqué como 20 minutos porque ya era bien tarde, chao. Y entonces me vi con el problema de que, pues, aparentemente es muy lógica la cosa. Pues es muy lógica, ¿no? O sea, es bien fácil, fila por renglón. Pues sí, pero luego entras con ciertos problemas, ¿no? Como que A el ver, tamaño, el tamaño de la multiplicación de la matriz y todas las cosas. pues es lo primero que tienes que validar, ¿no? A ver. Sí. ah, No, sí, o sea, asumiendo que ya la multiplicación se puede hacer, ¿no? no, pero no puedes asumir que la multiplicación se puede hacer. No, pero Tienes que me cerciorarte, refiero ¿no? a esa sección de código donde ya se aplica la multiplicación, ¿no? Ya que se pasa Sí. esa etapa de evaluación de se puede o no se puede. Si tienes una matriz A de n por m elementos y tienes una matriz B de P por Q elementos, la multiplicación A por B solo puede realizarse si, solo si, ¿cómo se escribe así, solo si, así? Solo puede realizarse si, solo si. Por definición, M es igual a P, ¿no? Lleva el signo de menor o igual antes de la igualdad. Para hacer sí y solo sí. Pues así, ¿no? Como lo puse. Así Sí, sería solo sí. A por B, sí, M igual a P. Por eso, Sí y solo sí sería con el símbolo de menor o igual, menor o igual, igual, así. y luego el mayor o igual. Es una doble implicación. Doble implicación, ¿no? Ujú. Así. Si Sí, yo sí y puedo, solo sí. yo puedo hacer la multiplicación de dos matrices y solo si el número de columnas de la primer matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Entonces, de lo contrario, pues no se puede hacer, ¿no? Entonces, cómo se hace? Lo primero que tenemos que comprender es cómo es la multiplicación de matrices. ¿Cómo es la multiplicación de una matriz? A ver, si supongamos que tengo la matriz A, B, C, D, E, F, que esto es una matriz. Esto es una matriz. Ay, perdonen ustedes las líneas, ¿no? Pero bueno, esta es una matriz. Y luego la quiero multiplicar por dice, el número de filas debe ser, perdón, el número de columnas debe ser igual al número de filas. Y entonces tengo 1, 2, 3, ay, perdón, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces, sí se puede, esta multiplicación se puede hacer o no. Profe, ¿Sí? soy Jessica. Una disculpa. ¿Qué pasó, Uno de Jessica? mis compañeros, bueno, Jair dice que está en sala de espera, que Perdón. no ingresa. Yo también tengo lo mismo, Aldo quiere entrar y otros compañeros también. Ok, ya. Yo los acepté. Gracias por avisarme. Es que luego se me olvida ver aquí los mensajes porque me pico aquí haciendo estas cosas. Pero bueno, ¿en qué estábamos haciendo? Determinado si se puede multiplicar o no. Sí, determinamos si se puede multiplicar, ¿no? Y pues sí se puede, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues multiplico la fila por el renglón, ¿no? Perdón, la A fila por 1. por la columna, ¿no? Se va elemento por elemento, A por 1, B por 3, Ajá, C por 5. Se suma ajá. y eso se pone en la Y esto, ajá, fila entonces, 1, columna 1, la posición. esto me haría una matriz de qué tipo, de qué tamaño. Sería 3 por 3.
No, de 3 por 2. de 3 por 2, ¿no? Es un 2 por 3. Ah, sí, es un 2 por 2, sí. 3 por 2, ¿no? No, sí, 2 por 2. De 2 por 2, ¿no? Sí. De tamaño n por q, ¿no? Entonces el primer elemento sería igual a, vamos a ponerle 1a más 1b más 1c. El segundo elemento sería igual a 2 por d más 4e más 6f. Y luego el tercer elemento, la segunda fila, primer elemento, pues sería, ¿cómo sería? Profe, ¿no es 1A, 3B y 5C? Ah, perdón, sí, cierto. Sí, 1, estaba pensando. 1, 3, 5, cierto, sí. Sí, 5, ¿no? Y luego el segundo Y elemento el segundo sería, elemento, perdón. perdón, 1D más 3, no es cierto. ¿Cómo sería? Primera No, fila. sí, ¿no? Sí, sí, va así. Sí, 1D más. 3E y No, pero 5F, entonces ¿no? aquí ya me equivoqué, porque aquí sería fila por segunda columna, ¿no? Ujú, sí. Entonces quedaría 2A más 4B. Bueno, Pues aquí sí sería 1D por segunda fila, primera columna, 1D, C. Sí, ¿no? Eso puse. Ya lo corregí. 1D, 3E más 5F. Y luego, segunda fila por segunda columna, ¿no? 2D más 4E más 6F, ¿no? Y ya tengo la multiplicación. Y pues ya, ¿no? O sea, aquí el chiste es multiplicar fila por columna, fila por columna, fila por columna, fila por columna. Entonces, la lógica aquí viene es que el, el resultado de mi matriz, la matriz resultante, a ver cómo es. Si yo tengo una matriz, esta es de 2 por 3 y esta de acá es de 3 por 2, me va a dar como resultado una matriz de 2 por 2, ¿no? Entonces, para que pueda tener solución esta matriz, pues debo de verificar que estos dos números sean iguales y el resultado, pues es la multiplicación de estos dos números. Entonces, si ya entiendo bien el proceso, pues ya nada más es programarlo, ¿no? ¿Cómo se programa? yo tengo un ejemplo resuelto. Sí, bueno, o sea, tú dices, Ajá, ya hice mi código y ya lo probé con matrices generadas aleatoriamente. a ver, vamos a ver. A ver, compártenos. A ver, dame un segundo. Adelante, ya puedes compartir. ¿Quién eres? Soy Kevin. Ah, bien, Kevin. Adelante. Es que aparece el nombre de Teresa. Ah, no. Lo estaba yo leyendo mal. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Ajá, mire, primero se obtienen los datos del usuario, ¿no? Eso en funcionamiento general. Aquí mi declaración de las variables y se obtiene la hora. No, es que algo Ah, así
con esa función random, ¿no? O sea, tiene Ajá. una hora, un dato numérico, Ajá. hace procesos para generar números aleatorios. Ajá. Luego la condición. Si las columnas de A son iguales a las filas de B, entonces vamos a hacer las matrices y la multiplicación, porque no tiene caso primero hacer las matrices y luego ver eh, si son multiplicables, ¿no? Ajá. Porque pues para ahorrarnos procesamiento. Ok. En caso de que no sea así, pues mostramos un mensaje, entradas incorrectas y ya la condición que tiene que cumplirse. Ajá. Bueno, dentro del caso de que sí se pueda multiplicar, porque los datos introducidos son correctos, entonces comenzamos a generar las matrices. En este caso la matriz A, que va de un rango de menos 10 a 10, tipo entero, y se guardan cada posición se guarda en la matriz A y J. Y esta es la forma como determinamos el elemento, el valor del elemento. Se imprime la matriz como referencia, Ujú, luego se genera la matriz B con el mismo proceso, se ujú. imprime, y en la multiplicación creo una matriz C, que sería la multiplicación de A por B, en ese orden porque no son conmutativas. Ajá. Sí, la multiplicación no es conmutativa en el caso de las matrices. Ajá. Ujú. Y como aquí no he inicializado en cero porque marca un error, si pongo variables en este caso, Ujú. voy a inicializar cada posición en cero dentro del for. Sí. Y ya tomando en cuenta que estamos multiplicando el número de la fila 1 por la columna 1, fila 2 por columna, no, columna 2 por fila 2 y columna 3 por fila 3, ese número es igual, lo voy a llamar J y sería expresado mediante la multiplicación del valor de la matriz A en la fila 1, por ejemplo. Fila cero. Ajá. Fila 0, posición 0 en este caso, Ujú, por la matriz B, la posición 0, columna 0. ujú, Y ese valor se lo agrego a la posición de la matriz C, fila, columna. En este caso 0, 0. ujú. Lo voy sumando porque así se va haciendo el proceso. Así es. Luego, pues voy haciendo eso para cada columna, cambio de fila, luego para cada columna, cambio de fila, hasta terminar dentro de estos límites. Ujú. Y ya muestro el producto. Así como funciona más o menos. Bueno, cómo funciona mi código. Ajá. Pero luego puedo saberme explicar mejor, pero A ver, bueno. ejecutámoslo. Ah, caray. Tomando un error en la línea 32. Dice 32. Ah, es que te falta ahí cerrar Caray. con un paréntesis. Línea 30. Ah, sí. No sé por qué se borró. Sí. No, está mal el paréntesis. Ajá. Te falta el Sí, lo vi. paréntesis y el punto y coma. Sí, sí. Pero bueno. Ahora sí, profe. Vamos a generar las matrices. Ajá. Pues adelante. A ver, una de 2 por 3, 4. 2 por 3, 3 por 2. Y esa. Fila por columna, fila por columna, fila por columna. Muy bien. Ujú. ¿Dudas los demás? ¿Dudas con lo que respecta a que sus compañeros? ¿Se dan cuenta? Él hizo un triple for anidado, ¿no? Explícanos, por ejemplo, tu triple for, Kevin. Sí. El for que está dentro de los otros dos Ajá. es para sumar los, los elementos que se multiplican A en ver, el caso del tienes, ejemplo que nos dio usted. tienes tus filas Ajá. y tus dos matrices, ¿no? Entonces, Sí. el primer for
viene aquí para las filas de la primera matriz, ¿de acuerdo? Ujú. Y esta es la matriz resultante. Lo vamos a poner, ¿no? Entonces, aquí está F. Luego, dices, tu columna, tu C va a ser filas A, B columnas, ¿no? Entonces, columnas B es para aquí, para las columnas de B, ¿verdad? Sí. Esta es para C. Ah, no, este es columnas. Ajá, C, este es tu C. Sí. Luego tienes J. J va para, a ver, ¿cómo tienes J? J va a recorrer las filas de B, ¿no? Ujú. Estas son las filas de B, ¿no? Así es. Este es J. Porque se presupone que las columnas de A son iguales que las filas de B. Ajá, Por la entonces, definición. por definición, estas son las columnas de, perdón, las filas de, no, B. Las filas de B. columnas de A, filas de B, ¿no? Ujú. ¿Así? No es Así es. cierto. Es No. es filas de A, columnas de B, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ujú. Sí. Que sería F y C. Ajá, F y C. Los ahí sí. Ajá. Ok. Entonces, dice, para la primera fila, ¿sí? Vamos a dejar en la misma fila de la matriz resultante. Ahora, vamos, y la columna 0, o sea, la primera fila con la primera columna, aquí en esta parte C, vamos a multiplicar la fila de A multiplicada por la columna J, ¿no? Es por esta, ¿no? No, se multiplica primero el proceso de fila 1 o fila 0 Fila 0, de la primera matriz ajá, por fila la 0, columna 0 de por la la segunda columna 0, matriz. ajá, J va a Ujú. recorrer toda la fila, ¿verdad? De C. Sí, va a recorrer Ajá, y aquí es el 0. elemento 0 con el Ujú. elemento 0, el 1 con el 1 y así. Y lo va sumando Y voy con el sumando resultado para obtener el resultado que y ya ese se llevo aquí. coloca en la matriz C, la posición FC. FC, que es, en este caso es 0, 0. ¿Estás de acuerdo? 0, 0, sí. Entonces, hace la multiplicación y la suma al acarreo que lleva ya en la parte, en la parte, lo que va almacenando de cada una de las multiplicaciones, ¿no? Ujú. Y luego termina. Luego sigue, hace un incremento en la columna, ¿no? Hace un incremento de las La columnas segunda, y la ahora vamos columna. a la posición 0, 1. Ajá, 0, 1 y deja todo en el siguiente. Ujú. La segunda columna por la primera fila y deja en la siguiente posición. La tercera columna por la primera fila y lo deja todo en la primera posición. Y así sucesivamente, Así, filas, columnas, ¿no? sí, hasta terminar Y hasta y pasar terminar. a las... Aquí lo importante es que tu compañero hace la suma directamente sobre el elemento y cada multiplicación va sumando. ¿Sí? Para no tener que llevar un acarreo de la suma y después asignarlo, pues lo va asignando directamente. ¿Dudas? ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas? De mi parte no, profe. No me quedó muy claro. ¿Qué no te quedó muy claro? ¿Qué no te quedó muy claro? Eso del triple foranidad. Pues es que, ¿cómo, cómo, cómo haces? ¿Qué es lo que hizo tu compañero para poder realizar a cabo la multiplicación? Sí sabes cómo hacer la multiplicación de matrices, ¿verdad? Sí, sí, ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la duda? sí.
Entonces, Bueno, es que no entendí muy bien porque se, no entendí muy bien, digo, porque se me trabó el audio. Estaba fallando mi internet. ok. Bueno, aquí el chiste nada más es tener bien controlado cuál fila y cuál columna es cada variable. Entonces, por ejemplo, esta... no puedo escribir aquí. Entonces, lo que hace su compañero es... Estas son las filas de A y estas son las columnas de A. ¿Sí? Estas son las filas de B y estas son las columnas de B. ¿Sí? Como las columnas de A es igual a las filas de B, pues sí se puede realizar la multiplicación. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ahora, para este caso, la matriz resultante tiene las filas de A por las columnas de B. Esa es la matriz resultante de la multiplicación. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí me escuchaste? Sí, profe. ¿Me escuchan? No, ¿sí escuchaste? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Entonces, este for externo sirve para recorrer las filas para la matriz resultante. Y también las filas de la matriz A. Este for interno sirve para recorrer las columnas de la matriz resultante y nada más, las columnas de la matriz resultante. Y este for interno, el tercero, sirve para recorrer tanto las filas, perdón, las columnas de la matriz A y las filas de la matriz B. Entonces, en primera instancia, cuando f vale 0, va a tomar la posición 0 de la matriz, o sea, el primer elemento, la fila 0, y luego la columna 0. Aquí va C. Entonces, este elemento, porque aquí lo marca, FC, va a ser igual a la multiplicación, a la suma, asignándole la multiplicación de F. ¿Cuánto vale F? Pues vale 0, que quiere decir que es la primera fila. Las columnas de la primera fila y las filas de la primera columna. Y entonces ese resultado lo va a poner en el primer elemento. Cuando termina la iteración interna de esta parte, el tercer for anidado, se incrementa C. C ahora vale 1. Quiere decir que viene la segunda columna en el primer elemento, porque F sigue valiendo 0. Y entonces, nuevamente, recorre la primera fila, porque F sigue valiendo 0, pero el segundo elemento lo va a sacar de la multiplicación de la segunda columna, pero la fila sigue siendo la primera porque no se ha incrementado F. Entonces, está multiplicando la primera fila por todas las columnas de B y eso va dando como resultado cada uno de los elementos de la primera fila de la matriz resultante. Cuando termina de multiplicarse todo, ya se hizo el for más interno, luego el for de C que controla C, pues entonces termina y viene F se incrementa a 1
y empieza de nuevo el proceso. Ahora es la segunda fila por la primera columna y lo va dejando la posición en la primera fila, en la primer elemento de la segunda fila. Y así sucesivamente. Va haciendo un acarreo de la multiplicación con lo que ya iba guardando en el elemento, porque es la suma de las multiplicaciones. Ok, sí, ya ¿Sí, queda más ya? claro. Aquí, Gracias, profe. Sí. aquí lo que pasa es que ahí se está ahorrando un paso, porque pudimos haber declarado una variable que se llamara suma, que sumara todas las multiplicaciones y la asignara a la posición FC. Pero bueno, es lo mismo, ¿no? Nada más que ahí se está ahorrando una variable. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Este código se puede hacer más sencillo? De hecho, este es el algoritmo de la multiplicación, ¿no? ¿Cómo se llama el algoritmo de la multiplicación de matrices? Es el algoritmo de Euclides, ¿no? ¿Sí o no? Creo que sí. Bueno, este algoritmo por naturaleza, la complejidad de este algoritmo es cúbica. Es decir, voy a hacer n multiplicaciones de n elementos, filas, columnas, n veces. Entonces, perdón, n sumas de n elementos. Entonces es n por n veces. Entonces, eso ya hace que sea un componente cúbico. Aquí lo podemos ver, ¿no? ¿Cuántas veces se hace este for? Pues se hace n veces, ¿no? O bueno, dependiendo de las filas. Supongamos que son matrices cuadradas, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces, si son matrices cuadradas de tamaño n por n, entonces, ¿cuántas veces se hace este for externo? Pues este for externo se hace n veces. ¿Cuántas veces se hace este for interno? Pues este veces también se hace n veces. ¿Cuántas veces se hace esta multiplicación? Pues como recorre todas las columnas, pues es también n veces, ¿no? Entonces, n veces que se hace esta multiplicado por n veces que se hace esta multiplicado por esto, nos da una n cúbica. La complejidad de este algoritmo es cúbica, n al cubo. Es decir, que yo puedo definir un polígono de orden cúbico que va a ser cota superior del tiempo que tarda en ejecutarse mi algoritmo. Entonces, como este algoritmo es cúbico, pues no recuerdo el nombre del algoritmo que puede reducir, que reduce la complejidad de n al cubo a n a la 2.78 o algo así. Y eso solo se reduce, pero solamente es perceptible para matrices muy grandes. Y entiéndase como muy grandes, pues matrices realmente grandes. Incluso, déjenme ver si encuentro ese algoritmo. El autor de ese algoritmo dice que si no, si no tengo una matriz muy, muy grande y continúe con este algoritmo, ¿sí se llama el algoritmo de multiplicación de Euclides o es de Gauss-Jordan? O de Gauss. Bueno, no me acuerdo. Pero ustedes saben más que yo en ese sentido. Pues, de hecho, no hay manera de hacerlo más simple. Bueno, sí hay, pero no vale la pena si no son matrices muy, muy grandes. ¿Dudas? No, porque ninguna duda. Ninguna, profe. ¿No? ¿Alguien más lo hizo también? Gracias, Kevin. Pero no me salió. ¿No te salió? ¿Por qué no te salió? Pues es que era el problema de que la fila no avanzaba, o sea, luego no se multiplicaban los caracteres que deberían ser y multiplicaba otros aparte. Bueno, pero ahí por el orden por cómo estabas manejando tus índices, ¿no? Ahí el Ajá. problema son los índices. Ahí Y el problema precisamente, de los índices. y precisamente por eso les dije del algoritmo de la multiplicación, porque ahí tienen que manejar correctamente los índices, ¿no? ¿Alguien más tiene dudas o quiere presentarnos lo que hizo?
no era trivial, definitivamente no era trivial, pero no es así algo muy complicado, ¿no? Simplemente era ir viendo cómo manejamos los índices. Bueno, más dudas? Ahí nada más en el comentario, Kevin, cuando estás haciendo la asignación igual a 0, pues ya no tiene caso porque como tu matriz no la vas a usar antes, pues ya le estás asignando un valor. Ah, no, sí, tienes que inicializarla a 0, Sí, ¿cierto? la inicialicé en 0 porque precisamente Porque no estás haya haciendo el un... acarreo. Sí, yo voy Sí, llenando el acarreo y si le sumo, tenía un valor de 11 en la memoria sí, en sí, esa sí. posición. Iba a cambiar, sí, ahí tiene razón. Ahí es un claro ejemplo de por qué hay que inicializar. Cierto, como tu implementación es sobre un acarreo, o sea, suma, es la inicialización. Lo Ah, podrías ya. omitir si crearas una variable para llevar el acarreo de la suma y después asignarla. Entonces ahí sí podrías omitir. Pero en esencia es lo mismo. Bueno, Creo que se cortó su audio, profe. ¿se cortó? ¿No me escuchan? Ajá, sí, se cortó por un momento cuando está explicando eso. Ah, ok, ¿ahorita ya me escuchan bien? Sí, ahorita sí. Ok, decía que es un claro ejemplo de cómo de por qué debes de inicializar una variable, de un arreglo, ¿no? También, o sea, todas las variables, incluidas los arreglos, se deben de inicializar por este caso, ¿no? Si Kevin no hubiera inicializado, al momento de utilizar el operador combinado de suma con asignación, pues iba a tener un resultado equivocado, ¿no? Pues precisamente por estas razones, siempre se debe de inicializar una variable de cualquier tipo, una variable, un arreglo, etcétera. ¿Dudas, muchachos? ¿No hay dudas? ¿Comentarios? ¿Sí me están escuchando? Profe, ¿y eso solo funciona con matrices? ¿Qué? Pues esto, o sea, como que los arreglos que estamos viendo ahorita. El ejemplo más representativo son matrices, pero en realidad tú puedes hacer arreglos de cualquier cosa, ¿no? Y no hay así como ejemplos más simples, porque pues las matrices ya... Pues es una matriz ya simple, ¿no? No, o sea, pero en cuanto al programado, Por eso, pues es que la matriz es el caso más simple de una estructura que requiere un ordenamiento matricial. Simple, ¿cómo haces la suma de dos matrices? ¿Cómo se hace la suma de dos matrices? Nada más sumamos cada elemento de la matriz, ¿no? Elemento a elemento. Ajá, son iguales. sí. Entonces, para poder sumar dos matrices, las matrices deben de tener la misma dimensión, es decir, las mismas filas, las mismas columnas. Y después, para poder sumarlas, y después lo que haces es sumar elemento a elemento, ¿no? El elemento 1 de la matriz 1 con el elemento 1 de la matriz 2. Más, digo, el segundo, el elemento 2 de la matriz 1 más el elemento 2. Y así sucesivamente. Entonces, pues haz la suma de dos matrices. Es que el caso de las matrices, pues es el más simple. Bueno, considero. No sé si creen que hay otro más simple. Pero es que se nos ayuda mucho a jugar con los índices, ¿no? Porque de lo contrario, pues nada más tener una matriz e ir iterando sobre ella, pues es el caso más trivial. Ah, profe, es que yo tenía una duda cuando, cuando hacía su matriz, usamos un for para que se vayan aumentando. O No, sea, no, que no, vaya a ver, ¿cómo? ¿Aumentando qué? las filas. O sea, hay un for para filas y hay un for para columnas. Ajá. Pero en sí para imprimir, o sea, ese for nos va a ayudar a que, o sea, si es una suma, el elemento uno con el elemento 2 con el elemento uno de la otra. Después el for se va a aumentar y nos cambiaría fila 2 por ejemplo, fila 2 y fila 2 del otro, ¿no? Así, y
le metemos el for dentro de ese for para que sea fila 1, columna 1, y de ahí fila 1, columna 2. Así es como se funciona, como lo estamos funcionando. Sí, pero, o sea, tú tienes que, o sea, la lógica tú se la das, ¿no? O sea, el for más externo puede hacerlo, usarlo para barrer todas las filas primero, o todas las, es que tú tienes que definir, en realidad tú eres el que define qué representa qué cosa, ¿no? En un arreglo bidimensional, pues el primer elemento me define un arreglo de una dimensión, pero nosotros lo estamos, haciendo para que viendo la definición veamos que todas son las primeras filas, pero pues depende de cómo barras el arreglo, es el resultado que tú vas a tener. Por eso tienes que tener la misma lógica siempre, en el sentido de que si yo le voy a dar al primer elemento de las dimensiones la concepción de fila, pues siempre debo de manejar el primero como filas. ¿Sí? No sé si me explico. O sea, el for externo, en este caso son las puras filas, y dentro de ese for ya es cuando metemos las columnas. Es un for que te va a ayudar a barrer las columnas. A barrerme en el sentido de iterar sobre las columnas, ¿no? Hacer un barrido. Entonces, si yo lo veo acá, el primer for, pues me dice en qué lugar voy a poner mi índice, ¿no? Al primer for aquí. Y el segundo me dice cómo me voy a mover. Entonces, por acá. Termino. El primer for dice, bueno, ahora bájate una posición y vuelve a iterar en la parte interna y entonces viene para acá. Entonces, primero me voy desplazando sobre la fila y la fila ya barro toda la fila completa, columna a columna. Termino y me desplazo a la siguiente fila y nuevamente el for inicia en 0 para iniciar en la primera columna y así sucesivamente. Y para imprimir la matriz, en este caso era eh, entre corchetes la F, que es la que vamos a barrer todas las filas, y la columna que barre todas las columnas, ¿no? Bueno, la letra que le pongamos. La letra que le pongamos, ¿no? Filas y columnas, sí, así es. Pero en este caso, lo que estaríamos haciendo con esos for, básicamente es como poner 1, 1, ¿no? Después 1, 2. O sea, Ajá, sí, o sea, decir en qué índice voy a ir leyendo, ¿no? y ahí, creo que lo explicó la clase pasada, pero ¿cómo le podríamos dar nosotros el valor a esos, pues, índices? O sea, que 1, 2 sea 5, 1, 1 sea 2. Desde la asignación, así como utilizo los fors para ir accediendo a la posición de mi matriz o de mi arreglo, pues de la misma manera uso los mismos índices para asignar, ¿no? O sea, no sé, a ver, a lo mejor, O sea, lo podríamos inicializar como un for i, que empiece en 1 y que vaya a 10. pero Entonces va a a ser ver, 1, 2, pero ¿por 3. qué va a empezar en 1? Bueno, lo inicializamos en 0. No, es que aquí la lógica no tiene mucho, bueno, la lógica tiene mucho que ver. Los índices de un arreglo de cualquier tipo siempre empiezan en 0. O sea, los índices siempre empiezan en 0, nunca pueden empezar en 1. Si tú inicias en 1, estás omitiendo el primer elemento. Sí, sí, pero, a Ajá. ver, por ejemplo, si yo quiero que el valor de 1, 1, fila 1, columna 1, Ajá. sea un 5 y el de fila 2, columna 2 sea un 4 o cosas así. A ver, entonces eso lo tenemos que ver gráfico, ¿no? Yo creo que terminamos la. A ver, ¿quién estaba preguntando? Me llamo Emiliano. A ver, Emiliano. ¿Cuál es la duda? ¿O qué es lo que quieres hacer? A ver, voy a como que... Entonces, usamos un for primero que nos ayuda a barrer filas y dentro de ese for nos barre las columnas, A ¿no? ver, más fácil.
Yo defino una matriz. Defino una matriz. ¿De qué tamaño quieres? 3 por 2. Matriz A. Quiere decir que quieres una matriz de 3 filas por 2 columnas, ¿no? Ahí está. Ya tenemos la matriz 3 por 2. Entonces, se crea esta matriz que estamos viendo con los índices 0, 1 y 2 para las filas y con las columnas 0 y 1. ¿No? Entonces, ¿tú qué quieres hacer? Lo que aquí haremos, pues va a ser ir moviéndonos, ¿no? Que sea primero 0 con 0, 0 con 1. Ajá, pero tú, a ver, tú primero di, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que el primer elemento que tenga? Ajá, o sea, yo quiero, por ejemplo, que esa matriz, no sé, sea un 5, un 7, un Ok. 10, un 15. 5, 7, 10, pero ¿en qué orden? A ver, 0, 0, un 5. Ok, entonces le estás diciendo que la matriz A en el elemento 0 de fila y 0 de columna le asigna un 5, ¿no? Pues eso lo haces así. Y 5 se asigna acá. Ok, igual si fuera en A01, igual es A, corchete 0, corchete 1 A y un 15, ¿no? corchete 0, columna 1. Bueno, ya no voy a poner los corchetes, ¿no? Nada más Sí. así 0, 1 igual a, ¿qué? A un 15. 15. Entonces, de esa manera vamos a poder irlo como que dándole los valores que nosotros queramos, ¿no? Sí, entonces después quieres el 1, 0, ¿no? ¿Qué valor quieres ponerle? Un 7. Un 7. Y luego quieres el A1, 1. ¿Qué valor quieres poner? Un 2. Un 2. Entonces, con esas indicaciones, estás diciendo que aquí va a ir un 15, aquí va a ir un 7, aquí va a ir un 2 y así sucesivamente, ¿no? Lo que tú quieras ponerle aquí, vamos a ponerle 3 y aquí un 4. Ahora, ¿cómo los fuiste indicando? Dijiste después A20 igual a 3 y luego A21 igual a 4. Igual a 4, ¿no? Punto y coma, aquí me está faltando. Entonces, así lo indicaste, ¿no? Sí. Entonces, pues si te das cuenta, ve cómo se movieron los índices. O sea, aquí lo que tú tienes que analizar es cómo se están moviendo los índices. Primero dimos todos los índices de la columna 0 y pusimos 0, de la fila 0, columna 0, columna 1. Luego, todos los índices de la fila 1, la misma fila, pero ahora columna 0, columna 1. Y luego la siguiente fila 2, columna 0 y columna 1. Entonces analiza que primero seleccionamos la fila y llenamos todas las columnas. Seleccionamos la siguiente fila y llenamos todas las columnas y así sucesivamente, siempre en ese orden. Pues aquí está cómo deben de moverse el for, ¿no? Primero. Pero en este caso, vamos a suponer que es la matriz que nosotros ya sabemos qué valores son, ¿no? Ajá. Entonces, ahí lo que haríamos sería, por ejemplo, sería ese que está A32, hasta arriba. Ese sería nuestro int, ¿no? De cierto modo. Este es la definición de la matriz. Ajá. Entonces le pondríamos como int y que sea la matriz así, ¿no? A32, ajá. Ajá. Entonces, de ahí tendremos que usar las llaves para poner 15, 5, 15, 7. Corchetes. ¿No eran llaves? Para hacer la definición directa. Supongamos que. Sí. Tendríamos que ser así. A de 3, 2 debe ser igual a corchetes. Entonces, la primera fila sería 5, 15. La segunda fila sería 7, 2.
la tercera fila, nota que que hay una coma entre filas, 3,4, ¿no? Ahí está. Entonces, ya con esos valores, lo único que nos haría falta, aquí ya metemos el for, ¿no? Para que vaya 0, 0, 0, 1, Sí, ¿cierto? sí, ya el for te dice, pero tú debes de decir cómo quieres iterar, ¿no? O sea, normalmente pues iniciamos con las filas, ¿no? Bueno, Normalmente iniciamos con las filas, pero si tú quisieras iniciar por las columnas, pues lo puedes hacer, ¿no? Claro, aquí ya depende de ti. O pero sea, al final si iniciáramos con columnas, sería, por ejemplo, matriz C, F, ¿no? Porque pues sí, cualquier... con unas filas, ¿no? Pero bueno, o sea, no importa ahorita. Aquí el for, pues tú debes de decir, bueno, voy a iterar primero sobre mis filas. Entonces, defino un for para las filas. Bueno, yo le puse F para que fuera filas, pero puede ser I, ¿no? I de filas empiezan igual con 0, mientras I sea menor que qué, Ahí son filas, ¿verdad? ¿sí? Menor que 3. Menor que 3 y el I más, ¿no? Entonces, este me va a ir barriendo fila por fila. Y el otro interno, pues ya sería para barrer las columnas, ¿no? Columna J, que empiece en 0 también, J menor que 2, punto y coma, y J más, ¿no? Entonces, ¿qué dato voy a tomar? Pues de mi arreglo A, bueno, de mi matriz A, columna I, fila, perdón, fila I, columna J. Ya. ¿Cuál sería la duda ahí? No, que nada, entonces, si en dado caso que ese for no lo pusiéramos dentro del otro, nos imprimiría todos los valores seguidos, ¿verdad? No como en forma de matriz. No. La impresión nada más es la pura representación visual. Eso no tiene nada que ver. Si yo no pongo si yo no pongo, o sea, si yo no pongo el segundo for, pues entonces, para empezar, quién es J, ¿no? Aquí te va a decir, pero pues, ¿quién es J? ¿Sí me explico? Sí. O sea, la impresión no tiene nada que ver. O sea, la impresión es meramente cómo estoy haciendo que se vea, pero al exterior. Eso es solamente cuestión visual, ¿no? Más bien aquí, si pusiéramos el for de donde está J a la par del otro for, o sea, no dentro del mismo, no se iría moviendo como que 0, 0, ¿verdad? 0, 1, 0. O sea, Bueno, se si iría tú no, moviendo independiente. no, si tú pones este for aquí, fuera de este for fuera de de otro for, o sea, si este for cerrara aquí, y este abre aquí y cierra aquí, ¿a eso te refieres? Sí, Lo mismo, aquí te diría, oye, pero ¿quién es I? solo me estaría imprimiendo, No te pues, imprime nada porque no sabe quién es I. Porque acuérdate, es ahí donde se está declarando, en el otro for, dentro del for, dentro del primer for, ¿no? solo se queda ahí. Dentro del for verde, vamos a llamarlo el for verde, ¿no? Este es el for verde y este es el for azul, ¿no? Para poder entender. Ay, perdón, aquí me equivoqué, control Z. Este es el for azul, ¿no? Como el for azul está fuera del for verde, cuando yo quiero invocar A de IJ, pues te va a decir, oye, pero ¿quién es I? No sé quién es I. ¿Por qué? Porque la I solo vive dentro del bloque de código que la definió, ¿no? ¿Y quién la definió? Pues el for. Entonces, es ahí va. Y aún así, supongamos que la I la declaraste afuera. No la estás declarando adentro, la estás declarando aquí, ¿no? Aquí Sí. dices int I, int I, punto y coma. Entonces, al terminar el for verde, ¿cuánto vale I? Pues valdría 3. 2. Ah, no, sí, 3. Sí, vale 3, ¿no?
porque ahí se fue incrementando, incrementando. Y entonces, ¿qué te estaré imprimiendo aquí? El puro 3. No, ¿cuál puro 3? ¿En dónde? Aquí en el Ford azul, ¿qué te estaré imprimiendo? Pues ¿Otro? ¿Qué te estaré imprimiendo el Ford azul? me estaría imprimiendo ahí la J, ¿no? No, te estaré imprimiendo valor basura. ¿Por qué? Porque la matriz solo tiene 2 filas. ¿Y cuál fila te está indicando el arreglo? Ah, hasta la 3. Te estaría buscando la 3, estarías tratando de imprimir aquí. Pero aquí, ¿qué hay? Nada. Pues quién sabe, ¿no? Entonces te estaría imprimiendo una fila que ya no es parte del arreglo y pues quién sabe que tengan, pero pues tú le dijiste que eso imprimiera, pues eso está imprimiendo. Y lo está recorriendo con J de J 0 hasta 2, ¿no? Hasta 1, perdón. Entonces por eso hay que tener cuidado con los índices. Y es por eso que se declaran como anidados. ¿Por qué? Pues para que un for controle I, este for controle esta I y este otro for controle J. Por eso se hacen anidados. Así como lo pusiste, pues no tiene sentido, ¿no? Porque tú estás dando por hecho que I sigue existiendo y no es cierto. Este ejemplo se dio porque dijimos que estaba I declarada fuera, pero nosotros hemos declarado siempre nuestra variable de control dentro del for. Entonces aquí ni siquiera te va a imprimir nada, ¿no? Te va a mandar un error porque te va a decir quién es I, no la conozco. Ok, sí. ¿Ya está claro? Sí, profe, gracias. ¿Más dudas? ¿Más dudas? ¿No tienen dudas? Ah, bueno, y ya para que la está leyendo para que el usuario ponga el tamaño de la matriz, nada es cambiar sus ceros y que están ahí por n columnas, n filas. Le preguntamos y lo guardamos en scan, ¿no? Y ya con eso. Pues sí, cuando scan tú guardas y lo pasas a la posición que tú quieras. Eso ya no hay problema. Y en dado caso de que el usuario, o sea, que nosotros le pidamos al usuario cuál sería, ¿cómo se dice? Pues los valores, o sea, por ejemplo, que esos 15, 7, 2, no los hubiéramos dado nosotros, hay manera de de decirle al usuario que él los ingrese y que son los que van a aparecer en la... Pues de la misma manera, ¿no? Así como lo hicimos aquí, pero ¿cómo le pedirías al usuario que lo... ¿Cuál sería el chiste? Pues ir iterando sobre las filas y las columnas y ir pidiendo que vaya ingresando un número, ¿no? Bueno, entero o lo que fuera, ¿no? Pero, pues el chiste está en cómo muevo mis índices. Y ya, lo mismo, como es una matriz bidimensional, pues es un for anidado para ir recorriendo, ya sea que tú recorras todas las columnas de una fila primero o todas las filas columna por columna. Ahí ya depende de ti, de tu lógica, pero pues ahorita la lógica que estamos viendo es que primero tomo la primera fila y recorro todas sus columnas. Segunda fila, todas sus columnas, y así sucesivamente. Ok, profe, gracias. ¿Dudas? ¿Más dudas? ¿Más dudas? ¿Nadie tiene más dudas? Ahí donde estoy. Ahí está. Bueno, si no tienen más dudas, y supongo que no las tienen ya, entonces vamos a ver el tema de funciones. Hasta ahorita, si nosotros recordamos lo que estuvimos haciendo, si tu compañero, ¿cuántas veces, Kevin, tuviste que imprimir la matriz, una matriz? 2 veces. ¿Dos veces? No, ¿Tres 3 veces? veces. La A, la B y el producto. Ajá. Y era muy diferente el código para imprimir la A, la B y el producto. No, ¿Cómo era? solo variaba en las dimensiones. Pero en esencia, ¿qué era? Pues eran force. En esencia era el mismo código, ¿no? Era el mismo. O sea, Filas, columnas. sí, era la Solo misma, del era elemento en la exactamente lo posición. mismo, ¿no? O sea, el mismo código repetido varias veces, ¿no?
Entonces, si se dan cuenta, esta manera de programar hasta ahorita no es del todo óptima. ¿Por qué? Porque hay mucho código que se está repitiendo. Caso concreto, la impresión de un arreglo. La impresión de una matriz, perdón. La impresión de una matriz, pues me código con diferentes índices, perdón, con diferentes dimensiones, pero en esencia el código es exactamente el mismo. Obviamente pues, tengo que decirle qué matriz, ¿no? Entonces, eso nos lleva a que programar de esta manera como estamos haciéndolo no sea óptima. ¿Por qué? Porque nos obliga a repetir mucho código. Entonces, una manera de que podemos hacer optimizar nuestro código es tratar de reutilizar lo más que se pueda. Para ello necesitamos modularizar. ¿Sí me están escuchando? ¿Bien? No sé si fue en mi internet, pero ¿Se le trabó, en profe? una ¿Podría parte. repetir? Sí. Ok, a ver. Sí, es que como que sentí que aquí se trabó a lo mejor fue mi internet. El comentario era, si se dan cuenta, esta manera de programar nos obliga a repetir mucho código. ¿Sí? Caso concreto, la impresión de una matriz, pues cuántas veces lo tuvo que repetir su compañero, o bueno, todos ustedes lo tienen que repetir muchas veces, ¿no? Al menos 3 veces. Pero en esencia el código es exactamente el mismo. Es tener un arreglo, una matriz, perdón, barrer sus dimensiones e imprimirlo. Y eso se repitió 3 veces, con diferentes matrices y con diferentes dimensiones, pero en esencia el código es el mismo. Entonces, lo que buscamos nosotros en la programación es tratar de optimizar. ¿Y cómo optimizo? Pues tratando de reutilizar código. La tarea, por ejemplo, de imprimir una matriz puede ser es una tarea repetitiva. Como es repetitiva, lo más probable es que yo pueda reutilizarla. Y para eso necesito modularizar. Entonces, la primera manera de modularizar, y es lo que nos lleva a la programación estructurada, son las funciones. ¿Qué buscamos con funciones? Las funciones, pues, buscamos definir código que pueda ser, que es repetitivo, que lo voy a usar muchas veces para que lo pueda yo estar invocando en lugar de repetir el código. Entonces, para eso surgen las funciones. Entonces, ¿qué es una función? Bueno, una función ¿Es esas internet? funciones, pues como el concepto de función matemática, reciben datos de entrada que nosotros llamamos argumentos, que son los argumentos de una función, y me generan o no, dependiendo del tipo de función, un valor de salida. Y esos serían mis resultados. Entonces, yo puedo ver una función como ¿Es el internet o el internet del profe? No, sí, sí sí. se trabó. No, ese es del profe, Está es del profe. trabando. Entonces, ¿me escuchan o no me escuchan? Es Se que le está por trabando poco mucho. sí se le va el Escucha. internet, profe. Sí, como que se está yendo, está medio inestable. Pero bueno, ¿ya me escuchan bien? ¿Sí me están Ya. escuchando? Entonces, yo puedo tener varias entradas y estas entradas se les llama argumentos que son operadas en mi función, ay, perdón, que son operadas en mi función f de mis argumentos. Aquí le vamos a poner una A, perdónenme la escritura, pero y me generan unas salidas, que es el resultado. Entonces, toda función se define en dos partes. La primera se llama prototipo o nombre, perdón, prototipo de la función, y la segunda se llama implementación de la función. El prototipo me sirve para indicar cuál es el valor de retorno que va a tener mi función, cómo se va a llamar y cuántos argumentos de entrada va a tener.
Y la implementación es ya qué va a hacer mi función. ¿Sí me escuchan? Profe, entonces la función nada más te regresa una salida, Solo tiene un valor de salida, sí. pero le Solo puedo meter los datos que sean. los argumentos que quieran, sí. Entonces, la sintaxis es la siguiente. Tengo que definir el tipo de retorno, que es el tipo de dato del resultado. ¿Sí? El tipo de retorno me va a decir, bueno, mi función me va a devolver como resultado un valor del tipo que yo le diga. Puede ser int, long, long, double long, unsigned, etcétera, cualquier tipo. Gracias, gracias. Salud. Gracias, gracias. Entonces, Salud. gracias, gracias. ¿En qué estaba yo? Ah, sí. Entonces, ese es el valor de retorno. Después viene el nombre de mi función. Especifico cómo se llama. Es un identificador que, al igual que una variable, debe de indicar de qué se trata la función, para qué sirve, ¿no? Entonces, generalmente una función pues está indicada por un verbo. Hacer, calcular, etcétera, ¿no? O sea, es una acción. Y luego, entre paréntesis, voy a definir el tipo de argumento de entrada o valor de entrada y el nombre de ese argumento. Y los separo por coma. ¿Cuántos argumentos? Pues los que yo quiera. Y entiéndase por argumentos los datos que va a necesitar para realizar la acción, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Ok. La implementación de mi función, pues consiste ya en definir el código completo de lo que hace, con el mismo tipo de retorno, el mismo nombre de su prototipo. Aquí los nombres de los argumentos pueden variar, no importa, pero lo que no debe variar son los tipos del argumento, ni el número del argumento, ni el número de argumentos. Entonces aquí sí tengo que indicar el nombre de las variables que me van a representar los argumentos. Luego viene llave que abre, llave que cierra, y en medio todas mis sentencias. Las sentencias que se van a ejecutar. Y por último, si mi función me devuelve un valor, voy a utilizar la directiva return. Return me va a devolver el valor que yo quiero. Pues podemos traducirlo como retorno, ¿no? ¿Qué va a retornar o qué va a devolver? Pues el valor que yo quiero, que debe de coincidir con el tipo de dato del valor de retorno. Si es una función que no me devuelve un resultado, hace algo, pero que no me devuelve nada, puedo evitar el retorno. ¿Dudas? Profe, yo nada más cuando estaba explicando por qué arriba nada más dice prototipo, es que ahí se me cortó el audio. En el prototipo, ¿A qué se refiere? el prototipo es como indicarle al compilador que yo voy a definir una función que se va a llamar de una manera y que va a hacer algo. El siguiente es la implementación. Entonces, el prototipo nada más define cómo se va a llamar y qué va a recibir, y ya la implementación es el qué va a hacer y cómo lo va a hacer. ¿Sí está claro? Ok, gracias. Bueno. Y entonces, las funciones sirven pues para declarar código que se va a invocar. En este ejemplo, todos los programas inician ejecutando main. Y el flujo del programa viene aquí. Cuando se invoca una función, se invoca con el nombre de la función. Y eso hace que el flujo del programa se detenga, pase a la función, se ejecute la función, y una vez que termina de ejecutarse la función,
se devuelve el control al main y continúa el flujo del programa para terminar. Entonces, es una manera de invocar a una tarea, de pedir a una función que realice algo, ¿no? Entonces, conceptualmente, ¿entienden el concepto de función? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a empezar creando una función. Entonces, bin. Entonces, por ejemplo, ¿cómo definimos una función que sume dos números y que me dé como resultado otro número? ¿Cómo es la sintaxis? ¿Me escuchan? ¿Sí me escucharon? Sí, profe. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo es la sintaxis? La sintaxis sería A más B. Por ejemplo, C es igual a A más B. Ok, esa es la operación. Pero vamos a declarar una función. Entonces, la sintaxis, ¿qué me dice? ¿Qué tengo Primero que hay hacer? Que ponerle nombre tipo a de la función. retorno. Antes. Tipo de Antes, retorno. el tipo de retorno. ¿De qué tipo de datos vamos a sumar? Ustedes díganme. Pues podríamos poner un long, por si son muchos. Long. Ese sería el valor de retorno. Luego, pues el nombre de mi función, ¿no? Vamos a Suma. llamarle suma números. Estamos definiendo el prototipo. ¿Cuántos números queremos sumar? ¿Cuántos números quieren sumar? Vamos a empezar con dos números, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos datos necesito para poder sumar? Dos. Dos, ¿verdad? ¿De qué tipo? Long, bueno, entero o long. Bueno, puede ser entero o long. No vamos a dejarlo long. Entonces vamos a necesitar long un número A y long un número B, ¿no? Entonces ya está el prototipo. Entonces, pues aquí decimos que vamos a definir un long num1 que va a estar inicializado con un 3 y un long, el número 2, que va a estar inicializado con 6, ¿no? Entonces, le vamos a decir, long resultado va a ser igual, o le vamos a asignar el valor de suma números. ¿Qué números vamos a sumar? El num1 y el num2. Entonces, suma números se va a invocar llamando a la función y dándole sus argumentos. ¿Cuántos argumentos necesita la función? Dos. Pues según mi prototipo requiere dos argumentos. ¿Y de qué tipo? Long. Long. Entonces aquí tengo estos dos argumentos, pues este número que se llama num1 y num2 son los mismos que estamos pasando. ¿Ya vieron? Pues ya tengo el resultado y luego pues vamos a imprimir, ¿no? No es print, es print. Por ciento 1 más por ciento. A ver, denme un segundo, muchachos, permítanme.
Denme un segundo, muchachos. Ahorita continuamos. Listo, muchachos. ¿En qué estábamos? Ah, sí. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Entonces, pues de acuerdo a nuestro prototipo, nosotros tenemos que pasarle el número de datos que nos está pidiendo. Aquí, ¿cuántos argumentos requiere mi función? Pues dos. Un long y otro long. Entonces, pues ya le estoy pasando aquí los dos tipos de datos. Hasta ahí vamos bien. Ahora, pues yo ya estoy imprimiendo, entonces le digo A más B igual a por ciento I, no, por ciento LI. Entonces le digo num1, num2, y resultado. Entonces, hasta aquí, pues lo único que hemos hecho es definiendo mi función y cómo la voy a usar. Pero nos falta la implementación. La implementación, como su nombre lo dice, es ya definir qué y cómo lo va a hacer. Entonces, de acuerdo a nuestro prototipo, ¿cómo se define nuestra función? ¿Cómo se implementa nuestra función? ¿De copy igual long suma número? Long, suma números, entre paréntesis. Long, long B. Ajá. Aquí podemos cambiarle los nombres. Op1, por ejemplo, y op2. Aquí no importa realmente los nombres del prototipo son meramente indicativos. Los que importan son los nombres de la implementación. Noten que aquí el prototipo me dice nada más que voy a necesitar dos datos, pero bueno, aquí yo les voy a llamar como yo quiera. Entonces, pues aquí voy a devolver la suma. Pues aquí puedo hacer return. ¿Qué voy a revolver? Pues operador 1 más el operador 2, ¿no? Puedo haberlo hecho así o puedo hacerlo de otra manera. Puedo decir
long res igual a op1 más, perdón, asignale la operación de op1 más op2 y aquí devuelvo res. Aquí ya es a gusto del cliente. Ahora sí, pues ya tenemos definida nuestra función en nuestro prototipo e implementada nuestra función en nuestro código. ¿Dudas hasta aquí? Profe, entonces el prototipo es el que está hasta arriba, ¿verdad? Sí. Y, ok, y lo que pusimos dentro de int main es lo que vamos a hacer. No, in main es nuestra función. Si se dan cuenta, ¿qué estamos escribiendo aquí? En int main, pues el valor. Sí, pero ¿qué es esto? ¿Qué sintaxis sigue? Pues para declarar los valores, ¿no? ¿Qué sintaxis sigue? A ver, ¿a qué se parece esta sintaxis? A una función. Pues una función. En realidad main es una función y es la función principal. Por eso se llama main. Entonces, pues ya lo único que tenemos que hacer es ver si funciona. A ver, vamos a ver si funciona. Pues ahí está, ¿no? Entonces me dice el resultado. 3 más 6 igual a 9. Entonces, Profe, una pregunta. ¿Sí? El return rest, ¿eso en dónde lo retorna o dónde lo regresa? Aquí vamos a ver. Cuando yo estoy, supongamos que esta es la memoria, ¿no? Esta es la memoria de mi computadora. Entonces, cuando yo declaro mi variable num1, pues en memoria se crea un espacio de memoria que se llama num1. Aquí está otro espacio de memoria que se llama num2. Y entonces, el flujo del programa pues viene aquí así. Empieza en main y se viene a ejecutar. Cuando llega aquí a la llamada de main, de suma números, pues el flujo de este main se detiene y pasa el control a la función que empieza su ejecución. Entonces, la función pues, recibió sus parámetros aquí y entonces ese valor que teníamos de 3 y 6 pues se asignaron a op1 y op2. En memoria se generó, perdón, con este no, se generó una variable que se llama op1 y op2. El valor que tenía num1 se copió a op1 y el valor que tenía num2 se copió a op2. ¿Por qué? Pues porque pasan en orden. Num1 se copia a op1 y num2 se copia a op2. Entonces, aquí yo tenía un 3, no me deja imprimir un 3, pero bueno, vamos a tratar de dibujarlo. Aquí yo tenía un 3, aquí tengo ¿qué valor? Un 6. Entonces, aquí tengo op1 que tiene un valor de 3 y aquí tiene un 6. Cuando se está ejecutando mi función, en esta parte, pues se utiliza el valor de op1 y op2, se crea una variable que se llama res, a donde se asigna el valor Entonces estaba diciendo que aquí se creó, que está mi memoria. Entonces
se creó mi variable, Nada más te van a decir esto. ¿sí me escuchan? Num1, num2, op1, op2, mi variable res. Entonces aquí quedamos que op1, perdón, num1 se asigna a op1, num2 en op2. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí se asignan en el mismo orden. Las que siguen salen en esa misma. Y entonces, como veníamos aquí en este flujo de programa, se creó una variable que se llama res, que tiene el valor de 9. Cuando termina la ejecución, este return lo que hace es devolver el valor aquí. Y la asignación toma ese valor y lo asigna a resultado. Y entonces, aquí se crea mi variable resultado y el valor de res se asigna acá. Como ya terminó la función, devuelve el control de aquí a mi flujo de programa para que continúe. Pero cuando termina de ejecutarse mi función suma números, la memoria se libera. Las variables num1, num2 y res pues permanecen porque esas se definieron como parte de mi flujo de main, y las variables op1, op2 y res pues se liberaron. Es decir, se eliminaron. ¿Por qué? Porque terminó el bloque de código que las contenía, porque son variables locales. La memoria se libera, pero la memoria no se limpia. Hay que tener bien claro eso. Ese 3 y ese 6 y ese 9 pues quedaron en memoria. Si la computadora reclama esa memoria para algo más, pues ya se va a poder usar. Pero mientras los datos ahí se quedan. Y ya cuando imprimimos, pues imprimimos los valores num1, num2 y resultado. ¿Dudas? Profe, y podemos poner donde puso suma números long op 1 como num1 también. ¿O sí. por qué es mejor ponerlo así como cambiándole el nombre? No. Nada más donde dije que podíamos cambiar el nombre era en el prototipo. En el prototipo y en la implementación. En el prototipo se llaman A y B y en la implementación se llaman op1 y op2. Pero aquí yo bien pude haberle dejado num1 y num2 y sigue exactamente la misma lógica. También podemos haber puesto long A y long B. ¿Sí? Ah, ok. O sea, aquí sigue exactamente la misma lógica, no pasa nada. Este num1 que se está declarando aquí y que se manda aquí, no entra en conflicto con este. ¿Por qué? Porque estas variables son locales a la función. Se siguen creando las variables aquí, se sigue pasando la información. Y bueno, este va para acá y este va para acá, ¿no? Y, o sea, el proceso es exactamente el mismo, aunque tengan el mismo nombre. No hay problema. Okay, profe, y en este caso, pues, ¿cómo implementaríamos más la función? O sea, ¿cómo la usaríamos más? Porque es para cuando tienes que repetir varias operaciones, ¿no? Que son prácticamente iguales. A ver, no te escuché. A ver. O sea, las funciones son para evitar repetir tanto código, ¿no? Las funciones se utilizan para evitar, para empezar, para evitar repetir código, reutilizarlo. Y después, para hacer la lógica más fácil. En lugar de tener un programota enorme de 2000 líneas en una sola función, tengo muchas funciones pequeñas y yo puedo fácilmente identificar cuál es el problema.
si es que existiera uno. Entonces, por ejemplo, en este caso de la función que hicimos, ¿cómo a qué nos ayudaría? Pues a O sea, todo. ¿Se imagina? pero, Ahora, o sea, por ejemplo, ustedes podrían hacer una función que en lugar, que en lugar de en lugar de que ustedes estén imprimiendo los arreglos, pues crea una función que imprima un arreglo y ya nada más la mando a llamar cada que la necesiten. ok, ok. O sea, entonces, esta función que hicimos ahorita es para hacer la suma nomás de esos dos datos. Y ya si queremos que tuviera el 9 en otra función, nada más ponemos como resultado, ¿no? Y ya sería el Ujú. 9. Pues sí, bueno, ya, si quiero otra suma, pues aquí ya le puedo decir, ¿no? A ver, por ejemplo. Entonces, aquí le voy a decir, quiero que sume, qué número dijimos? ¿Qué número quieres sumar? El 5, 5, 7 el 7. y el 2. Bueno, el 5, esta nuestra función solo suma Perdón, dos de 2. números, ¿no? Desde aquí le digo suma números y entre paréntesis le mando pues el 5 y el 7, ¿no? Ahí está, 5 más 7, pues 12, ¿no? Ok, ok. Gracias. Bueno, aquí debería yo de poner un salto de línea. Ah, ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? 5 más 7, 12. En lugar de estar volviendo, estar sumando números directamente, bueno, llamo a mi función. Claro, esta es una función muy pequeña, ¿no? Pero pues ya nos da idea de lo que podemos hacer. Por ejemplo, ¿cómo harían una función? Bueno, una función puede llamar a otras funciones, eso no hay problema. Entonces, por ejemplo, ¿qué les parece si de tarea hagan un programa que al usuario le pida, no sé, ¿cuántos números quieres ingresar? No, pues los que diga. Y pueda capturar esa cantidad de números, calcule la suma y además el promedio. ¿Cómo lo harían, pero ahora con funciones? ¿Sí? ¿Sí está claro lo que tienen que hacer? ¿Sí estuvo claro o no? Profe, ¿le podrá subir tantito su código, por favor? Sí. Ahí está. Entonces, sí está claro lo que quiero que hagan de tarea. Es un programa que le pide al usuario cuántos números quiere leer, ¿no? Los que sean. Calcule, diga el promedio de esos números y además la suma de esos números y el promedio de esos números. Y pues no es para entregar, háganlo y el lunes lo discutimos si es que lo tienen. ¿Puede repetir qué debe hacer el programa, por favor, profe? Pues preguntar cuántos números quiere ingresar el usuario. Pues 15. Entonces, lea todos los números. Y después calcule la suma de todos esos números y el promedio de esos números, pero ya usando funciones ahora. ¿De acuerdo? Sí. Órale. Entonces lo discutimos el lunes. Que tengan un excelente día, muchachos. Nos vemos el lunes.
Gracias, profe, Profe. igualmente, que descanse. Hasta luego. Hasta luego, profe.